¿Has pensado alguna vez que la vida en un piso puede ser algo más que fiestas ruidosas? Hasta que conocí la realidad de lo que ocurría fuera de las paredes de mi apartamento, supuse que mis vecinos solo se quejaban del ruido. Mi mujer tenía una aventura con otros 2 hombres, y yo me enteré porque pasaban las noches en mi apartamento. Cuando me enteré, me quedé atónito, pero tomé la decisión de aprender más e intentar responder al enigma. Hoy compartiré con ustedes esta historia y cómo me enteré de la realidad de lo que ocurría en mi piso. Yegor conoció a Cristina cuando ya tenía 33 años. Sus ojos se fijaron desde el principio en una chica preciosa pero esbelta y de aspecto enfermizo, por simpatía y deseo de ayudar. Y cuando posteriormente se comunicaron y mantuvieron un poco de correspondencia, comprendió que se había enamorado. Como Yegor era militar y viajaba con frecuencia, se mantenían en contacto con Cristina a través de las redes sociales. Cristina trabajaba como asistente social, cuidando a ancianos. Casi todas las noches se comunicaban por videochat, intercambiaban los últimos acontecimientos, expresaban sus opiniones e incluso se ponían un poco perversos. Yegor dijo: "Pronto iré y te daré un beso". Echaba sinceramente de menos a Cristina, y habían pasado 3 meses desde su último encuentro. Ella dijo con una sonrisa: "Estoy impaciente", y Yegor sintió calor en su interior. Yegor estaba ansioso por hacerle la pregunta a su amante durante su estancia en la ciudad, después de verla a su llegada. Al final de la velada, le regaló un anillo a Cristina. Había planeado para ella una cena de celebración en su casa. Ella aceptó sin dudarlo. Incluso antes de sacar el anillo del bolsillo, supuso que ella había dicho que sí. Celebró una boda muy sencilla, llevó a su nueva esposa a su piso y se fue de nuevo a trabajar. Cristina se sintió desdichada y sola. No acababa de apreciar el impacto de la presencia de su marido en su vida por las llamadas telefónicas y los contactos habituales. Un día, una amiga la invitó a un estimulante partido, asegurándole una compañía maravillosa y una velada divertida. Cristina aceptó encantada. Saludó a su equipo tras llegar al lugar y a la hora señalados. Además de Cristina, había otros 5 hombres en el equipo. Todos ellos, a excepción de Cristina, habían ido juntos a la universidad y tenían una gran amistad. Cristina pidió a su compañero que la invitara más a menudo, ya que le gustaba el juego. Así se mantuvo ocupada hasta que apareció Yegor. Cristina abandonó el juego cuando él estaba en casa. Juró volver cuando Yegor no estuviera, así que el resto del grupo lo aceptó con gracia. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando Cristina volvió al partido aquella tarde por primera vez tras el descanso, su equipo ganó, así que hicieron planes para celebrarlo en la cafetería. Se quedaron allí hasta el cierre y, en ese momento, todos los miembros del grupo estaban ebrios. Uno de los hombres, Boris, siguió a Cristina cuando llegó la hora de irse. Llevaba un tiempo coqueteando abiertamente con ella, pero esa noche se volvió más atrevido e incluso la besó. Cristina telefoneó al hombre a su apartamento vacío una vez que la bebida en su sangre completó su trabajo. A la mañana siguiente se despertaron en la misma cama. Más tarde, Boris la visitó unas cuantas veces más, lo que hizo más llevaderas sus solitarias veladas. Cuando Yegor vio pequeños moratones en su mujer durante sus momentos íntimos, empezó a sospechar que algo iba mal. Cuando preguntó por su origen, Cristina declaró nerviosa que se los había comprado mientras asistía a una clase de baile con una amiga. No volvieron a tocar el tema una vez que la vigilancia de Yegor quedó satisfecha con la respuesta. Más tarde, Cristina empezó a mantener romances extramatrimoniales con otros 2 miembros de su equipo, además de Boris. Cuando un vecino la detuvo un día en las escaleras y amenazó con contárselo todo a Yegor, ella no dudó en llevarlos a su casa. Al principio prohibió al trío que visitara su casa, pero cuando llegó el verano, la vigilante vecina se mudó con el chalet y Cristina se hizo cargo de la vieja casa. Se retorcía el pulgar en la sien y utilizaba un lenguaje soez cuando informaba a su compañera sobre Cristina. Su interacción y participación en juegos se detuvo después de eso. Yegor veía con frecuencia las miradas de disgusto de sus vecinos mientras volvía a casa.
Un matrimonio que vivía justo encima del piso de Yegor y Cristina y que acababa de tener un hijo le dijo que su intimidad con su mujer era especialmente ruidosa y turbulenta. Se enteró por ellos de que Yegor no era el único que oía los gemidos. Los gemidos de nuestro apartamento han suscitado quejas de nuestros vecinos. ¿Qué opinas al respecto? Aquella noche, interrogó duramente a su mujer. Ella se avergonzó y dijo que de vez en cuando veía películas intrigantes sin su cónyuge. Por así decirlo, lo hacía para desestresarse y aumentar las expectativas de su marido para su viaje de negocios. Estos comentarios conmovieron a Yegor, y le tomó la palabra a Cristina. Llegó el otoño. Todas las calles de la ciudad estaban cubiertas de hojas de colores caídas de los árboles. Durante los últimos días de su viaje de negocios, Yegor esperaba con impaciencia la llegada de las vacaciones. Para sorprender a su mujer, reservó una lujosa estancia en un hotel y pagó un viaje a la playa. Con esa idea en mente, emprendió el camino de vuelta a casa. En la puerta de su casa, al bajar del taxi, se encontró con Grigori Ilich, un vecino que antes había amenazado con delatar a Cristina. Su expresión era grave. Ni siquiera dedicó a Yegor su habitual sonrisa de saludo. El vecino le saludó con frialdad y, a continuación, sondeó a Yegor durante un rato. Yegor se sorprendió cuando el hombre entró en la habitación desde lejos y dijo: «Su mujer no pierde el tiempo. Vienen hombres, 3 de ellos». Empezó a hablar de su vida y de su mujer. Su espalda se desplomó mientras su pulso se aceleraba de repente. Miró a Grigori Ilich como si acabara de decir la mayor tontería posible. Sin embargo, pudo ver por el comportamiento del anciano que no mentía. Después de dar las gracias por la información a su vecino, este gritó tras él para que Yegor hiciera una presentación adulta. El cónyuge terminó entonces de recomponer todo en su mente. Los vecinos se quejaron de los golpes en el cuerpo de su mujer y de los gemidos. Todo era evidente, el propio Yegor simplemente no lo veía, e Ilich tampoco quería verlo. Cristina debía estar en su casa. Cuando llegó su tren, Yegor se puso en contacto con ella desde la estación. Ella le dio un cálido abrazo y una sonrisa de bienvenida. Al ver que su cónyuge actuaba de forma extraña, le preguntó amablemente qué ocurría. Yegor miró fijamente a su mujer. Se encontró inesperadamente ante una dama poco querida de una extraña mujer desagradable con la que había estado soñando. Incluso tuvo la impresión de que su mujer olía a extraño y extraño. Se vio a Grigori Ilich. Cuando Yegor se puso en marcha, vio a Cristina tropezar y agarrarse a la jamba de la puerta. Aquí me contaron algo fascinante. Los labios de Cristina temblaban mientras le miraba con miedo. Se puso aún más pálida cuando habló Yegor. Cristina sollozaba iracunda contra el suelo, con las manos cubriéndose la cara. No impugnó la verdad. No ocultó nada, simplemente le dijo la verdad a Yegor. Él la escuchaba sentado en un asiento del pasillo. Dijo bruscamente: «Voy a vender el piso». Cristina lloró aún más al decir: «No puedo vivir aquí después de esto, es asqueroso». Suplicó a su marido que la perdonara, pero él simplemente sacudió la cabeza y dijo: «Lo siento». Yegor no fue deshonesto. Al día siguiente puso el piso en venta, y como le puso un precio bajo a propósito, no tardaron en llegar compradores. Se mudó y se divorció durante todo el viaje. Por otro lado, Cristina volvió con su madre. Ni siquiera podía permitirse alquilar un apartamento con su sueldo de trabajadora social en una pequeña ciudad. Asombrada, su madre sollozó durante días. Uno de los 3 chicos con los que había estado saliendo, Boris, le confesó que habían discutido sobre si alguno de ellos podía hacer que una mujer casada se sintiera sexualmente atraída por él. Cristina estaba totalmente consternada por la noticia y la humillación que había recibido. Había creído tontamente que los 3 le gustaban sin más. Cristina sollozó y reflexionó sobre todo el asunto durante un rato. Había perdido el contacto con aquel asunto. Tampoco tenía tiempo para buscar un sustituto. Se esforzó por conseguir un puesto a tiempo parcial para poder salir de casa de su madre.
pero tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre cómo su propia traición había perjudicado su propia vida antes de irse a dormir. Al principio era solo un juego que no debía tener efectos duraderos. Solo intentaba hacer trampas para ver qué pasaba, pero pronto se vio absorbida por un vórtice de deseo del que era incapaz de escapar. Hoy compartiré contigo la historia de una mujer que, tras prepararse inicialmente para un pequeño cambio, acabó al borde de la infidelidad. Nikita y Dasha llevaban saliendo 5 años. Tras casarse, se mudaron al antiguo piso de los padres de Nikita, que más tarde decidieron dejar a su hijo tras alquilarlo durante un tiempo. Nikita trabajaba en un concesionario de coches, mientras que Dasha era administradora de un consultorio dental. Rara vez discutían y tenían una relación muy igualitaria. En ese momento, Dasha empezó a mostrar un aspecto inesperado de su personalidad. Solía tranquilizar a su marido diciéndole que realmente disfrutaba con su trabajo y que podía ganar dinero en lugar de quedarse sentada en casa sin hacer nada, pero de repente empezó a sacar a colación su agotamiento por tratar con la gente cada vez con más frecuencia. De vez en cuando sacaba a colación a sus amigas, a las que sus maridos habían dado el visto bueno para que no trabajaran porque podían mantener a toda la familia. Naturalmente, Nikita entendía lo que ella quería decir, pero por el momento no veía cómo podrían ganar suficiente dinero para mantenerlos a los dos. Esperaba con impaciencia un aumento de ingresos en el trabajo. Hacía poco se había reunido con su jefe y le había pedido un aumento. Le prometieron que le darían una respuesta cuando se lo hubieran pensado. Lamentablemente, Nikita no se dejó impresionar el día previsto para otra charla con su jefe. Le informaron de que no podía reconsiderar su remuneración en ese momento. El hombre llegó a casa esa noche de mal humor. Aún así, tuvo que compartir esta charla con su mujer. Ella parece más preocupada por la elección de su marido. La agitación de Dasha fue la prevista. Incluso se irritó al principio. Había dependido realmente del ascenso de su marido porque la acercaba a un nivel de vida más alto, sino a una liberación total de su empleo. Culpó a su marido de no haber sido persistente durante mucho tiempo aquel día, y permaneció en silencio el resto de la tarde. Pasó aproximadamente una semana. Un día, la esposa informó a Nikita de que había decidido hacer turnos adicionales este mes, después de haber dejado pasar parte de su enfado y sus quejas. La pareja iba a irse de vacaciones. Hacía mucho tiempo que ella quería comprarse un teléfono nuevo. Era el momento adecuado para aumentar los ingresos. El marido se limitó a tomar nota de las declaraciones de su mujer en lugar de enzarzarse en una discusión. Y en ella se ve claramente que no me has hecho ningún regalo. El hombre incluso empezó a considerar cuánto dinero tendría que ahorrar para regalarse un teléfono nuevo y cuándo tendría que hacerlo. La sugerencia fue comprendida. Había añadido turnos extra en mi clínica un mes antes, pero la trabajadora de turno aún no había vuelto de vacaciones. Mi marido de vez en cuando quería preguntar por su colega, pero normalmente llegaba por la tarde, agotado, y la idea se le escapaba por completo de la cabeza. Nikita se levantó temprano un fin de semana. Dasha había salido a trabajar y ya no estaba en casa. Se dirigió tranquilamente a la cocina para prepararse una taza de café, pero le interrumpió una llamada inesperada. Llamaba a Alexander, un buen amigo suyo. «Hola, ¿ya te has levantado? Ven», dijo con preocupación en la voz. Lo más probable es que se trate de algo grave. En ese momento, Nikita no recordaba que Sasa le hubiera llevado a ningún sitio. Como Nikita ni siquiera había tenido tiempo de comer en casa antes de encontrarse, acababa de pedirse el desayuno cuando entraron en la cafetería. «¿Te acuerdas de nuestro Griska?», se presentó su acompañante. «Hace poco fue a colocar un venir, y como usted sabe, este placer no es barato. ¿Puede el hombre, sin embargo, permitírselo? Es dueño de varios hoteles». Nikita respondió. «¿Por qué me ha llamado a mí también? ¿Para hablar de una dentadura nueva?». Se rió entre dientes. «¿Cómo voy a informarte? Visitó la clínica donde trabaja tu Dasha,
Y ese es el problema. Al parecer, ella conservó su número después de la reunión y empezó a enviarle mensajes desde su propio número. Tomó la decisión de jactarse ante mí de cómo una belleza de la clínica se le insinuaba. Me di cuenta inmediatamente cuando supe el nombre del dentista. Al mismo tiempo, el apetito de Nikita desapareció. Le preguntó amablemente sobre el tema preciso de las cartas de su mujer a su común amigo. Le informó de que ella había estado rogándole que se reuniera con él y coqueteando abiertamente con él. Incluso se habían cruzado brevemente una vez, pero fue simplemente para conversar y nada más. Pero era evidente que ella tenía grandes aspiraciones. Nikita pidió el número de teléfono de Grisa y ese mismo día le llamó. Habló de la circunstancia e indagó más sobre su encuentro. De hecho, ella le había visto el día en que debía tener un turno adicional. En otras palabras, es posible que su novio no se tomara vacaciones. Dasche simplemente se creó una excusa para poder conocer a otros hombres sin riesgo. A cambio de uno de sus turnos adicionales, el marido pidió a su conocido que le tendiera una trampa con Dasche. Además, para que quede claro, se trata de una verdadera cita amorosa, potencialmente con continuación, y no de un simple encuentro para hablar. Y él planeará la continuación por su cuenta. Cuando Grigory se dio cuenta de que había estado flirteando con la mujer de su antiguo amigo, al principio se avergonzó y ni siquiera quiso participar en todo el asunto. Pero después de pensarlo un poco, llegó a la conclusión de que su amigo necesitaba ayuda para resolverlo todo. Grigory y Dasche se encontraron el día previsto en un restaurante. Además, Nikita estaba cerca, en la calle. Mientras mantenían una agradable charla, el falso amante le indicó a su amigo que ya era hora de que su mujer, simplemente, empezara a flirtear con él cogiéndole de la mano y haciéndole sugerencias para prolongar la velada. Nikita entró en el establecimiento y se dirigió rápidamente hacia su mesa. Ni siquiera dio tiempo a que Dasche apartara los dedos. ¿Qué pasa, esposa? ¿Te ha tocado hoy un turno itinerante?, preguntó burlonamente su cónyuge. Dasche palideció, puso cara de estupefacción, apartó la mirada y se esforzó por no mirarle a los ojos. Después de detallar cada interacción que tuvieron, Grigory concluyó diciendo, «Y el resto lo has visto por ti mismo». Cuando el marido intentó levantar a su mujer de la mesa agarrándola del brazo, ella retrocedió aterrorizada. «No voy a tocarte, así que vámonos, saca tus pertenencias del piso y márchate ahora mismo», dijo su cónyuge. Dasche no opuso resistencia, pues sabía que su matrimonio había terminado. A partir de la semana siguiente, Nikita se presentó en su lugar de trabajo para informar al director de que su administradora había establecido allí un grupo de citas para ella sola. Cuando la encargada del turno de Dasche se enteró de que el marido de esta había llegado, le informó de que Dasche ya había hecho esto antes. Enseguida guardó su número cuando vio entrar a un cliente con dinero en efectivo, y luego se esforzó por entablar conversación con él. Parece que buscaba una opción mejor y más rica. 2 declaraciones de testigos fueron suficientes. Dasche perdió su trabajo en la clínica. Pudo alquilar un pequeño apartamento, pero, al quedarse sin trabajo, no pudo renovar el contrato. Entonces se mudó temporalmente a casa de unos amigos mientras buscaba una nueva profesión. Por supuesto, seguía teniendo una larga lista de posibles pretendientes. Sin embargo, ninguno de ellos se apresuró a responder a la odiosa mujer. Nikita pronto empezó a vivir sola y solicitó el divorcio. Y debido a las circunstancias que rodeaban a su exmujer, llegó a sus propios puntos de vista. A continuación, evaluó a propósito el mercantilismo de sus posibles elegidas para amantes. Afortunadamente, su amigo Grisa también estaba dispuesto a ayudarle. Esta es la historia de su vida. ¿Qué opinas de esta circunstancia y de las acciones de los personajes? Haznoslo saber en los comentarios. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de leer la historia completa. Recuerda suscribirte al canal de Historias para ti. Además, asegúrate de que te gusta este vídeo. Al hacerlo, ayudarás en gran medida a la promoción del canal.
Hasta pronto. Pronto. Pronto.